por todas esas cosas y por muchas otras que es difícil encerrar en jaulas de palabras, y porque para usted la dignidad del hombre es más alta que el pan, más alta que la gloria, más alta que la propia supervivencia. Su nombre Ho Chi Minh puede ponerse en verso. A usted puede cantársele como se canta al mar y a las montañas. ¿Por qué cantarle a usted, presidente, poeta, campesino? La delegación ejemplar, integrada por más de 800 jóvenes, parte con incontenible entusiasmo a combatir la erosión en las montañas de Oriente mediante la siembra de 1 millón de pinos. Durante el transcurso del viaje, el júbilo aumenta. Con la entrega simbólica de un pino, el comandante Armando Acosta, secretario general del partido en Oriente, da la bienvenida a los jóvenes en Mayarí. En la meseta de la Loma de la Bandera se establece el campamento para la repoblación forestal de los bosques aledaños. Cantidad suficiente de abono, cachaza y posturas provenientes de viveros de Mayarí y Moa fueron preparados para la masiva obra. En bolsas de polietileno, postura tras postura son debidamente sembradas en brillante jornada que inicia la total repoblación forestal de Cuba. La labor de Fidel, sembrando 1.136 pinos en 6 horas y 20 minutos, fue de ejemplo y aliento a la delegación que terminó su labor el domingo 11 de julio sembrando el último pino, el joven Fausto Díaz, héroe de Playa Girón. Glorioso saludo al 12º aniversario del 26 de julio.
26 de julio en Las Villas. Donde el imperialismo quiso en vano levantar una trinchera, la revolución erigió un baluarte invencible. Todos laboran por cumplir las metas en salud a la histórica fecha, tanto en la industria como en la producción agropecuaria, en que el esfuerzo de la clase obrera permitirá sobrepasar los planes. Medio millón de personas dirán presentes al llamado de Fidel y la revolución a conmemorar el 12º aniversario del asalto al cuartel Moncada, que marcó el inicio de nuestra liberación y el salto hacia el socialismo. Barcos de nuestra flota pesquera son exhibidos en la Jornada del Mar. En el Parque de la Juventud, en LI 23, la exposición La Revolución Técnica en el Mar muestra que la explotación de las infinitas riquezas del mar es ya una realidad cubana. Los bombardeos de Estados Unidos a objetivos militares de la República Democrática de Vietnam son en realidad el bárbaro ametrallamiento a zonas rurales, escuelas, hospitales. Ante la besania imperialista, el pueblo de Vietnam en el sur impone derrota tras derrota a los invasores y en el norte refuerza sus defensas, dispuesto a cortarle las manos a los agresores.
las guerrillas del sur y el ejército popular del norte triunfarán. Este es el resultado que cosechan los yanquis. Vietnam vencerá y se reunificará. Cuba, los países socialistas y pueblos amantes de la paz apoyan su justa lucha. Del Frente Patriótico de Laos, encabezada por Sally Von Can Siao, miembro de su comité central, es recibida por el capitán Osmani Cienfuegos, secretario general de la OSPAL. La Ben Capitán. Y llegaron a La Habana, la vía capital. Le premier territoire libre dans l'édification du socialiste. C'est le gouvernement révolutionnaire cubain qui a organisé eso. En diciembre pasado, los periodistas Iván Nápoles, Santiago Álvarez y Raúl Valdés Vivó, actual embajador de Cuba en Camboya, visitaron en San Negua al príncipe Suphanobón, presidente del Frente Patriótico de Laos. Laos es otro Vietnam para los yanquis. Hanoi, Stokely Carmichael dijo: nuestro enemigo es el mismo en Asia, África o América Latina. La lucha del pueblo vietnamita es nuestra lucha. A principios de octubre, 2.380 aviones yanquis habían sido derribados sobre la República Democrática de Vietnam. Este es uno de los pilotos capturados al atacar Hanoi. Fue derribado por un cohete tierra-aire. Fue llevado a los mismos objetivos militares que tenía señalado en su mapa y que bombardeó: escuelas y hogares en barrios obreros. Metralla y bombas antipersonales de fragmentación fueron arrojadas sobre el pueblo.
he asked the fragment of the bomb. Yes. And you tell him about the aspect of this bomb. What is it for? It looks like a fragment from a Navy guided missile. To me, I can see many craters around, and I imagine there's much of that laying around. It looks like a piece of a guided missile. Como parte de los festejos del 50 aniversario de la Revolución de Octubre, se celebra la semana de homenaje a la República Soviética de Azerbaiyán en el Teatro Amadeo Roldán. Eduardo Mucio, presidente del Consejo Nacional de Cultura, recibió de Ali Kermot una alfombra tejida por obreros azerbaiyanos. Millones y millones de posturas de café caturra, variedad que se reproduce en el llano y al sol, han llegado desde las villas para ser sembradas con trabajo voluntario en toda la provincia de La Habana y en el cinturón agrícola que ya se extiende y rodea la capital. De la citación. En las escuelas de toda Cuba, familiares, alumnos y maestros debaten el mejor esfuerzo en el estudio para el nuevo curso. Que ni estudia ni trabaja es porque anda algo todavía mal. Es porque anda algo todavía mal. ¿Qué es eso de muchachos que ni estudian ni trabajan? ¿Cómo puede ser posible eso en el seno de nuestra sociedad? ¿Es que acaso tiene alguien derecho a aspirar a ser un ignorante? ¿Es que tiene alguien derecho a aspirar a ser un vago? ¿Tiene derecho nadie a permitir que su hijo sea un holgazán? Sea un vago, sea un futuro delincuente. Será necesario que se hagan leyes que sancionen realmente a los padres que no cumplen con el elemental deber de mandar sus hijos a la escuela.
1960 se crea el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur. En 1961 el frente había crecido tanto que cubría partes importantes del territorio del sur, incluyendo zonas muy cercanas a Saigón. Aquí vemos a Johnson, por aquel entonces vicepresidente, con el gobernante de turno en Saigón, Ngo Dinh Diem. El desafortunado Diem cayó en desgracia 2 años más tarde con los amos yanquis y un día amaneció suicidado en su palacio. El presidente Kennedy y su vice Johnson prometieron que la paz volvería pronto al Vietnam. La visita de Johnson fue sucedida por el envío de unos 10.000 superexpertos militares yanquis. Siguiendo la lógica imperialista, para restablecer la paz, decidieron aniquilar al Frente Nacional de Liberación. Dentro del propio régimen subvietnamita surgían nuevas contradicciones. La política dictatorial de Ngo Dinh Diem provocó la fuerte oposición de los budistas, importante sector de la opinión nacional. Los estudiantes y las fuerzas progresistas manifiestan su repudio al régimen pro-norteamericano. Los Estados Unidos decidieron que los asuntos en el Vietnam se complicaban demasiado para dejarlo en manos del ejército títere. Siguiendo la lógica imperial, se designaron a sí mismos gendarmes del pueblo vietnamita y comenzaron la invasión en gran escala del territorio del Sud-Vietnam. Enviaron 500.000 marines dotados de la más moderna tecnología de guerra. Todo vietnamita es un enemigo en potencia. El apacible campesino puede ser en la noche un guerrillero, se quejaban los jefes militares yanquis que acudieron a Vietnam con la idea de que aquella guerra sería un paseo militar. Sin poder derrotar al pueblo, el ejército de ocupación yanqui se convirtió en un instrumento del terror, el crimen, la tortura. El general Westmoreland aseguró en 1967, la guerra está militarmente ganada. Meses después, la ofensiva del Tet. El ejército yanqui y sus ahijados títeres tuvieron que refugiarse en las ciudades. Las FALP llevaron la guerra a todo el territorio del sur Vietnam, liberando aldeas, poblados, enormes territorios. Johnson empezó a hablar de paz cuando empezaron a llover las derrotas. Manifestó sus ardientes deseos de paz en Vietnam y desató una loca escalada genocida. Utilizando todos los recursos de su poderío aéreo, los yanquis atacaron el norte de Vietnam. Querían doblegar a los vietnamitas y negociar la paz desde posiciones de fuerza. Los vietnamitas se resistieron y cada vez con más frecuencia derribaban a los aviones yanquis. Más de 4.000 aviones han sido derribados en el norte en lo que va de guerra. En 1968, Estados Unidos tuvo que suspender los ataques aéreos contra la República Democrática de Vietnam y aceptar el inicio de una conferencia cuatripartita sobre Vietnam en París. Esa no era la guerra que quería librar el imperio, acostumbrado a obtener mucho beneficio a bajo costo. Nixon cometió el mismo error de sus antecesores. Pretendió negociar desde posiciones de fuerza.
Los bombardeos arreciaron, el genocidio continuaba desarrollándose, nuevas técnicas genocidas eran puestas en ejecución. Mientras tanto, Nixon utilizaba a su asesor Kissinger para engañar a la opinión pública en la conferencia de París. En 10 años de guerra, Estados Unidos gastó en ayuda militar la suma de 136.000 millones de dólares y 5.000 millones más en ayuda económica, parte de la cual se utilizó con fines militares. Estas son cifras oficiales del gobierno norteamericano. Salir de Vietnam sin reconocer su derrota, los imperialistas inventaron la vietnamización de la guerra. Objetivo fundamental, evitar el torrente de bajas norteamericanas. Nixon apuntaló a un títere, Nguyen Van Thieu. La ofensiva del verano del año 1972 consolidó las posiciones de las FARC, liberó nuevas zonas del territorio de Sudvietnam y dio el puntillazo final a las pretensiones yanquis de negociar desde posiciones de fuerza. El 8 de octubre de 1972, la República Democrática de Vietnam tomó una nueva y extremadamente importante iniciativa. Presentó un proyecto de acuerdo para terminar la guerra y restaurar la paz en Vietnam. Estados Unidos se comprometió a firmar el acuerdo en París el 26 de octubre. No cumplió lo prometido y la República Democrática de Vietnam concedió un nuevo plazo hasta el 30 de octubre. Van Thieu, temeroso de la partida de los yanquis, obstruye los acuerdos. Una última fecha fijada por la República Democrática de Vietnam, 31 de octubre, tampoco ha sido respetada por la administración Nixon. ¿Qué pretende el señor Nixon? El 30 de octubre la canciller Nguyen Thi Binh declaró que Estados Unidos será el único responsable de la continuación de la guerra si no firma el acuerdo de cese al fuego. Preferimos sacrificarlo todo antes que doblegarnos. Nada es más precioso que la independencia y la libertad. De donde crece la palma y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Se trompe. En croyant qu'en bombardant le nord, il pourra gagner la guerre dans le sud. Jamais, jamais, ils gagneront cette guerre. Jamais, jamais, nous submettrons. Parce que notre guerre est une guerre patriotique. C'est une guerre juste et nous sommes décidés à lutter, que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans ou davantage, nous gagnerons. Y en saludo al 20 aniversario de los Santos Cuauhtémoc
un príncipe enano se hace esta fiesta. Tiene guedejas rubias, blancas guedejas, por sobre el hombro blanco luengas le cuelgan. José Martí, líder político latinoamericano, ardiente luchador por la liberación de nuestro continente, escritor, orador, poeta, murió combatiendo en el empeño de organizar la guerra por la libertad de Cuba. En el año del centenario de su natalicio, día 26 del mes de julio de 1953, un grupo de jóvenes asaltaba en Santiago de Cuba el cuartel Moncada, acción armada de la cual fue Martí el autor intelectual. El 28 de enero de 1973, en el 120 aniversario de su natalicio, los niños cubanos rinden homenaje a José Martí en la Plaza de la Revolución. Preside el desfile el líder del asalto al cuartel Moncada, Fidel Castro. En París, el dirigente norvietnamita Le Duc Tho partía de regreso a su país. En conferencia de prensa calificó de gran victoria la firma de los acuerdos de paz. Respondiendo a otra pregunta, añadió: mientras exista imperialismo, habrá riesgo de guerra en el mundo. París, 27 de enero, la firma de los acuerdos de paz. El texto del acuerdo adoptado señala el respeto a los derechos nacionales fundamentales del pueblo de Vietnam, como son su independencia, soberanía, unidad e integridad territoriales. Nunca antes pueblo alguno había sufrido tan brutal y despiadada agresión como la lanzada por los imperialistas yanquis contra Vietnam a lo largo de estos últimos 13 años. Los gobernantes de Estados Unidos gastaron 133.000 millones de dólares en esta criminal aventura. Los imperialistas pisotearon el suelo vietnamita con una fuerza expedicionaria que alcanzó la cifra de 520.000 soldados yanquis, sin contar las tropas de sus aliados en la agresión. Los aviones yanquis dejaron caer sobre Vietnam 7.100.000 toneladas de bombas, 3 veces más que lo lanzado por los aliados sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El equivalente a 355 bombas atómicas como la empleada en Hiroshima. Mientras se firmaba la paz, en las afueras del edificio se producían manifestaciones antiyanquis, las cuales provocaron la protesta del delegado por la administración saigonesa. La derrota del imperialismo yanqui en Vietnam
Es en especial una derrota del ultrarreaccionario y fascista Richard Nixon, que intentó engañar a la opinión mundial con promesas de paz mientras multiplicaba los ataques genocidas contra el pueblo vietnamita. Amanecer de un día de septiembre de 1973, zona liberada de Vietnam del Sur, territorio libre vietnamita. La heroica tierra del sur recibe por primera vez la visita de un jefe de Estado, Fidel. En este 10º aniversario de la creación del Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur, ahora Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam, Camboya y Laos, queremos llevar nuestro pensamiento y nuestra palabra hacia el momento en que el comité surgió. Queremos reflejar la emoción revolucionaria del camino entonces por recorrer, el incremento del crimen en la etapa de Nixon demandaba un análisis y una condena. Y se realiza el tercer simposio contra el genocidio yanqui en Vietnam y su extensión a Laos y Camboya. La frase de Fidel, por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, es expresión fiel de los sentimientos de nuestro pueblo. El Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam ha sido un vínculo eficaz entre nuestros dos pueblos revolucionarios. Cuba fue el primer país en acreditar embajador ante el gobierno revolucionario provisional de Vietnam del Sur.
Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos, y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo y cobrándole también en sangre de sus soldados la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam del Sur. Y la lucha seguirá hacia la victoria. A su llegada al aeropuerto de Hanoi, en medio de una indescriptible emoción popular, el primer ministro Fidel Castro es recibido por el primer secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Vietnam, Le Duan, el primer ministro Pham Van Dong, Truong Chinh, presidente de la Asamblea Nacional, y el general Vo Nguyen Giap, ministro de Defensa. Hermanos vietnamitas, nuestras dos revoluciones, la revolución vietnamita y la revolución cubana, una en el sudeste asiático y otra en América Latina, constituyen dos acontecimientos de importancia histórica y una enorme contribución a la causa del movimiento revolucionario internacional. Acompañados por el ministro de Defensa Vo Nguyen Giap, los miembros de la delegación cubana visitan el Museo de la Guerra en Hanoi. Giap explica el esquema de las acciones combativas durante la batalla de Dien Bien Phu. Llegamos a esta tierra heroica con una gran admiración por el pueblo vietnamita y nos marcharemos con una admiración aún mayor. Nos sentimos estimulados con sus victorias y con su extraordinario ejemplo. Les estamos infinitamente agradecidos por la hospitalidad y el cariño con que nos han recibido. Solo nos llevamos un dolor: no haber llegado a Vietnam antes del 3 de septiembre de 1969, no haber tenido el privilegio de conocer personalmente al presidente Ho Chi Minh. Pourra gagner la guerre dans le Sud. Jamais, jamais nous gagnerons cette guerre. Jamais, jamais nous survivrons. Parce que notre guerre est une guerre patriotique. C'est une guerre juste et nous sommes décidés à lutter, que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans ou davantage, nous gagnerons. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Las radiofotos que ustedes van a ver, ya conocidas, se convirtieron en documentos históricos. Recogen los últimos instantes de la agresión imperialista a Vietnam del Sur. A pocos días del colapso total, el secretario de Estado del imperialismo, Henry Kissinger, consuela al embajador títere subvietnamita. Henry Kissinger informa al presidente de los Estados Unidos que todo se ha perdido. La cara de Ford es el mejor comentario. Los últimos yanquis en Vietnam salen literalmente por el techo de la tierra que una vez intentaron pisotear. El avance definitivo de los patriotas, como una inundación, hizo refugiar a las ratas en las azoteas buscando el último helicóptero. Đã trở thành sự thật và sự thật đó chúng tôi được đón nhận trên đất nước Cuba để cùng hòa niềm chung với nhân dân Cuba. Así que se ha convertido en realidad nuestro sueño y que tenemos la oportunidad de compartir esa alegría, esa victoria aquí juntos en Cuba con nuestro hermano pueblo cubano. Bây giờ thì tình cảm chúng tôi nhiều lắm, không thể nói lên được mà nó đang lộn xộn trong bụng á. Ahora ya podemos decir que no podemos expresar con palabras nuestra alegría, nuestros sentimientos al conocer la victoria que acabamos de lograr. Felicidades a todos. ¡Viva Vietnam, viva Cuba! 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 La Habana, 1 de mayo de 1975. Nuestra clase obrera ratifica su inquebrantable disposición de acometer con ímpetu renovado el cumplimiento de los acuerdos que se derivarán del primer Congreso del Partido.
y reafirma su determinación de estar presta a cumplir cualquier tarea que la revolución demande, que su partido acuerde y que Fidel le oriente en el camino victorioso de la primera revolución socialista en nuestra América, en esta América, por cuya integración, prosperidad y libertad combatieron y continúa combatiendo el ejemplo imperecedero de Bolívar, de Martí y de nuestro guerrillero inolvidable, el comandante Che Guevara. ¡Viva el primer congreso del partido! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva nuestro comandante en jefe! ¡Patria o muerte! Estas vistas aéreas de la selva de Vietnam del Sur, tantas veces tomadas desde la mira de un avión de bombardeo yanqui, son captadas por primera vez por un camarógrafo cubano. Nuestro enviado especial en Vietnam del Sur, Rodolfo García, nos remite imágenes desde el avión que lo llevó a Da Nang liberada. Da Nang, territorio liberado de Vietnam del Sur. En un día esperanza yanqui en el sudeste asiático, base aérea y naval equipada con los más sofisticados medios tecnológicos, centro de operaciones en la zona norte de la infantería títere que contaba allí con 100.000 efectivos. Sus instalaciones abarcaban 3 aeropuertos, 4 puertos marítimos y los más curiosos refinamientos de la guerra moderna. Las arenas no son las de Girón, pero los derrotados son los mismos. Más de 400 jeeps, 255 transportes blindados, 60 tanques M48 fueron abandonados en Da Nang. Los 80 kilómetros cuadrados de Da Nang comienzan una nueva vida. Sus 600.000 habitantes se reincorporan a sus actividades una vez festejado el triunfo junto a sus liberadores. Frases del testamento político de Ho Chi Minh. Nuestros compatriotas del norte y del sur se unirán de nuevo bajo el mismo techo. Nuestro país tendrá el señalado honor de ser una pequeña nación que a través de una lucha heroica ha derrotado a 2 grandes imperialismos. Por último, a todo el pueblo, a todo el partido, a todo el ejército, a mis sobrinos y sobrinas, jóvenes y niños, les dejo mi cariño infinito.